Muy bien, muchísimas gracias. Como decía yo en la homilía, es una fiesta muy grande para toda nuestra iglesia y sobre todo para Guatemala, ya que desde el terremoto 1976, cabalmente en el año de mi ordenación sacerdotal, ese fue el año en el cual Madre Teresa trajo aquí a Guatemala y vino ella también a las hermanas para que ellas se encargaran ya de la gente más pobre, sobre todo ancianos y niños que quedaron abandonados después del terremoto del 76 aquí en Guatemala. Y esto lo ha hecho Madre Teresa en todo el mundo, de enviar a sus misioneros y misioneras a aquellos lugares que más lo necesitan. Y creo que es una actitud muy buena, muy positiva y un ejemplo grande, sobre todo para los jóvenes, que tienen tanta energía, que tienen sangre nueva, que pueden darse a los demás y tanto más haciéndoles el bien a aquellos que más lo necesitan. No es un secreto que nuestra Guatemala es muy pobre y en algunos lugares miserable. Y pasan los años y pasan los gobiernos y no hacemos nada por ellos. No los tratamos de levantar, de desarrollarse. Creo que ya es hora. Y nos puede servir este ejemplo, esta canonización de Madre Teresa de Calcuta. Que sea un ejemplo para el mundo entero, pero sobre todo para nosotros en Guatemala. Ella vino corriendo después del terremoto para ayudarnos. ¿Por qué nosotros mismos no nos ayudamos? Siempre, toda nuestra vida. Y sobre todo, repito, esos jóvenes con tanta energía, con tanto entusiasmo, que no sigan el ejemplo de muchos de nosotros, los adultos, que no hacemos nada por los demás, que nos quedamos solo viendo. ¡Ánimo! Así que jóvenes tienen una tarea, pero para eso tenemos que conocer más a Jesucristo nuestro Señor. Tenemos que amarlo y seguirlo y dar frutos de Jesús. En ese sentido, señor, ¿cómo califica entonces la gestión del presidente Jenny Morales en estos meses? ¿Cómo la califica? Tomando en cuenta que se habla que no se ha atendido por muchos gobiernos. Bueno, como muchos gobiernos del pasado que han dejado pasar las cosas y se suponía que estos meses eran de planificación y de ver cómo estaban las cosas para empezar a trabajar. Y yo creo que eso es lo que estamos esperando todos, que empecemos a trabajar, pero no con cosméticos. Cuidado, toda nuestra vida pasada hemos estado solo con cosméticos. Nos fijamos en los pupitres, por ejemplo, de una escuela, cuando la escuela se está cayendo. Cuando es lugares tremendos que no son buenos para que haya una escuela. Tenemos que ver todas las estructuras y sobre todo la educación, la formación de los profesores, porque a veces, ¿qué maestros tenemos? Monseñor, ¿cree usted entonces que el presidente todavía no tiene un plan de gobierno, pese a que ya lleva 8 meses en el cargo, no tiene un plan para continuar? Pues no sé si lo tendrá escrito, pero al menos no vemos que empiece a desarrollarse ese plan. Monseñor, estamos ya casi a un mes de que finalicen las clases nuevamente. Regularmente son más de 85,000 estudiantes los que se gradúan cada año. Sin embargo, con el tema de la pobreza, ¿qué debería hacer el gobierno para incrementar el empleo para estas personas que cada año se gradúan? Es que no podemos decir que se aumente el empleo si no hay empresas. Sino, ¿dónde los vamos a emplear? Se tiene que empezar desde abajo, crear empresas, y no solamente aquí en Guatemala, ciudad, sino en los departamentos, en lo rural, que es donde más se necesita. Porque si no, esa gente, ¿qué está pasando ahora? Se está viniendo para Guatemala, creyendo que aquí va a encontrar empleo. Y a veces encuentra empleo, pero por las calles. Un empleo informal. Y estamos llenos de economía informal, cuando estas personas deberían tener su empleo formal. O sea que como que dejamos pasar las cosas, como que queremos poner cosméticos y veamos que ahora ya no son cosas políticas, porque ya no están peleando los partidos,
Ahora es cuando deberíamos empezar de verdad en serio a desarrollar a nuestra Guatemala. ¿Sobre el presupuesto qué tiene? ¿Sobre el presupuesto? El presidente, pues, durante un acto aparentemente se quedó dormido. ¿Cómo ve ustedes? Bueno, será cansancio, será él mismo tiene que ver cómo realmente descansa lo suficiente para poder estar muy despierto en los momentos en los cuales se está tratando todos los problemas grandes de nuestra Guatemala, tanto más el presupuesto que debemos tener. ¿Y qué opinión tiene sobre el presupuesto? Anoche estaba viendo yo una película de la vida de la Madre Teresa en su gran basurero. ¿Cómo no? Aquí tenemos un basurero más grande que el de Calcuta, y dicen que lo van a cerrar por razones que sea técnicas. La iglesia no opina en cosas técnicas, pero den los luces de qué hacer hasta en esos cientos o miles de gentes que viven de la basura, por favor. Dicen que para diciembre hay que dar una solución, presentarla, no trasladarlo, presentar qué solución. Yo veo esto muy difícil, porque donde vaya el basurero, ahí irá gran cantidad de personas que son las que viven del basurero. De hecho, recuérdense que Madre Teresa puso a las hermanas cerca del basurero, porque se dio cuenta que ahí es donde existe la pobreza y pobreza extrema. Creo que ahí sí tendremos que tener mucho ingenio para ver dónde se va a poner el basurero de toda la capital y cómo se va a hacer para tratar esta basura, porque ya no podemos solamente ir a tirar la basura. Aquí, hasta aquí llegan los olores tremendos del basurero de la zona 3. Hay momentos donde no se puede ni respirar, porque viene el aire para acá. Entonces, todo eso hay que solucionar, que no es fácil. Pero a grandes problemas tiene que haber grandes soluciones. Monseñor, ¿cómo califica en este caso el actuar del Ministerio Público? Durante esta semana se devela un nuevo caso de corrupción. ¿Qué puede al respecto? Perdón, no te entendí o no te... Durante esta semana se devela un nuevo caso de corrupción. ¿Qué puede decir al respecto? Sí. Bueno, que hay que seguir buscando, porque estamos viendo que estábamos viviendo en una gobernación aparente, ¿verdad? De gente que se aprovechaba de todo el presupuesto, que se aprovechaba de todo aquello que les daba el gobierno para poder hacer las obras. Y sin embargo, casi un 90% se lo han llevado en salarios. ¿Y qué queda para hacer el bien? Y lo mismo podemos hablar de educación. En educación deberíamos de invertir mucho más. ¿Por qué tenemos este pueblo? Porque no hemos recibido educación. Y entonces tenemos que invertir más en eso, en educación, en la preparación de los maestros, de los que rigen las escuelas, después en la infraestructura de todo. Si estamos pidiendo como limosna la refacción a los niños, si nos alegramos porque unas 2 escuelas tienen refacción, si estamos pidiendo que haya automatización y todo eso cuando ni lápices tienen los muchachos para escribir, tenemos que trabajar mucho. Si queremos que nuestro pueblo se desarrolle, que Guatemala se desarrolle, pongámosle atención a la educación. Un pueblo que no apuesta por la educación nunca se va a desarrollar. Tomemos el ejemplo de Asia, que apostó por la educación. Y nosotros también tenemos que hacerlo. Y como que pareciera, como eso no es político, eso no da prestancia, no se hace. Pero hoy día tenemos que prescindir de lo político por tener a Guatemala viva y que siga adelante. Ánimo, jóvenes, ustedes tienen una gran misión ahí.